Estas 3 primeras consultas nos llevan a dar tratamiento a esta condición energética del planeta, esta coyuntura energética del planeta, que se conoce como transición planetaria, que es, de un modo simple y objetivo, el traspaso de la hegemonía planetaria de un patrón de energía a otro, de una polaridad para otra, de una ley para otra. Los planetas, los sistemas solares, las galaxias, todo en la vida cósmica se guía o se rige por ciclos. Esos ciclos tienen etapas. Esas etapas, tanto como los ciclos mismos que la contienen, se agotan. Todo eso tiene una fecha de vencimiento. Si no fuera así, la vida cósmica en términos evolutivos se vería interferida. La transición es simplemente una franja de tolerancia energética, de cualidad en términos de energía, capaz de permitir que el polo que todavía no se extinguió y el polo que se está activando compartan transitoriamente un campo de vida, un campo de energía. Eso es una transición. Todavía el polo anterior no terminó de retirarse, la polaridad anterior tiene un grado de actividad y la polaridad que está tomando regencia ya tiene su presencia. Entonces es simplemente una instancia compartida, es el compartir entre dos polaridades un campo de conciencia, un campo de energía. Y todo lo que implica ese marco, implica los seres humanos, los reinos infrahumanos, los reinos suprahumanos, implica todo y cada una de las condiciones que conforman la vida planetaria. Y también aspectos de la transición que involucran, porque no puede ser de otra manera, la vida solar, quiere decir la vida sistémica, y también aspectos intersistémicos más amplios. Nada en el cosmos se amplía, nada se modifica, sin que sea una resonancia o un reflejo de lo que está ocurriendo en franjas o niveles de conciencia mayores. Lo que ocurre en el planeta Tierra es una necesidad cósmica. El planeta está reflejando con la transición o asume en el marco de la transición una dinámica, una actividad, la identificación con un patrón vibratorio que es una necesidad cósmica. El planeta, independientemente de ser un conjunto de leyes que funcionan de determinada manera en cada etapa que compone los ciclos que se van desenvolviendo, tiene un nivel objetivo y subjetivo de cosmicidad. Refleja continuamente aspectos de la vida cósmica, no puede ser de otro modo. En la transición ocurre esto, por eso es tan necesaria la transición, para que las partículas puedan adaptarse. En el sentido estricto de la palabra, la transición de la Tierra es una extensísima, una mega transición. No es común estas transiciones tan extensas. Se dan porque la humanidad de la Tierra es muy poco permeable, muy poco flexible, con una capacidad de transformación, de apertura, de ampliación de la conciencia muy limitada. La transición tiene esa condición, es extensa por ese motivo. Y ya vamos de lleno a las preguntas. Dice, ¿cómo podemos demostrar a las personas la realidad de la transición actual del planeta? Son mayoría los incrédulos. Es imposible demostrarle a alguien la transición del planeta, porque cada partícula, en el marco de la transición, vive esa transición identificada con alguno de los dos polos. El que vive la transición identificado con el polo que rigió toda la vida, todo el ciclo anterior del planeta, para él nada está modificándose, para él todo sigue igual. Para él las oportunidades, los objetivos, los arquetipos que eran propios de ese polo, de esa polaridad, de esa energía, siguen vigentes. Quiere decir, todo está para ser hecho, bajo los aspectos de aquella polaridad. Para esas personas todo está para ser hecho. Hay que labrarse el futuro, el sueño americano planetario, ¿se entiende? Todavía está para ser concretado. Pero para aquellos seres que lograron un grado de comunión interior, que ya tienen la capacidad de poder remitirse de un modo estable,
sin ser interferidos, de remitirse a su conciencia interna, a su esencia interna, sin ser interferidos, esos seres ya perciben que la energía del planeta está mudando continuamente, mudando en un ciclo, mudando en una frecuencia, mudando en una dinámica, en una actividad que no es ordinaria, no es el mismo patrón de energía que convencionalmente venía atendiendo y sosteniendo todo ese gran ciclo que se agotó. Hay seres que ya percibieron que hay una energía que es diferente, que tiene otra dinámica, otra condición, otra cualidad, que hay otro patrón vibratorio, estableciéndose, sosteniéndose y sosteniendo la vida del planeta de un modo cada vez más profundo y estable. Uno no puede demostrarle ni a unos ni a los otros nada, en realidad ninguno de los dos tipos de seres, los que comprenden la transición y los que no la comprenden, pueden recibir una demostración de nada. ¿Por qué? Porque ningún ser puede hacer que otro vea a través de sus ojos, ni que perciba a través de su comprensión subjetiva, ni que interprete los signos, los símbolos de estos tiempos de un modo que no sea aquel que le corresponde. Entonces, aquellos que ya comprenden la transición, cada uno de ellos la comprende a su manera. No hay dos seres que entiendan la transición del mismo modo. Y aquellos que no la aceptan, no la comprenden y la niegan, lo mismo. No hay dos seres que nieguen y que no acepten la transición del mismo modo. Aquí no estamos para convencer a nadie, ni de que existe ni de que no existe. Muchas veces nosotros decimos en estas charlas, se trata de que aquellos que ya pueden hacer ciertas cosas en beneficio, a favor de la vida planetaria, las hagan, las asuman inquebrantablemente, con persistencia, con fortaleza, con entrega, con fe, con donación, con aspiración, con vocación, pero no intentar convencer a nadie. Los seres, cuando están listos, no tienen ninguna otra cosa que aceptar la condena de la revelación que la energía busque hacerles. Cuando un ser está listo, no puede evitar nunca ser esclarecido. Cuando un ser está listo, cuando un ser está pronto, él no puede evitar de ninguna manera que aquello que la energía busca revelar a su conciencia no pueda ser revelado. No tiene forma de evitar eso. Nosotros, los seres que tenemos tal vez una percepción un poco más profunda de estas cuestiones, lo que tenemos que hacer es profundizar aún más, fortalecer aún más en nuestra conciencia todas estas cosas, porque la irradiación de aquellos que ya ven lo que otros no ven abre camino, pero nadie puede forzar a otro, nadie puede convencer a otro. Desconocía el término supranaturaleza hasta que lo escuché utilizado por usted. Me llama la atención porque generalmente se habla de la naturaleza como un ente inteligente que gobierna el planeta. Esto al menos es así para la mayoría. ¿Es la supranaturaleza algo que surge ahora en la transición como herramienta del nuevo ciclo? En esta etapa de transición se están hablando de cosas de un modo más abierto, de un montón de cuestiones de un modo más abierto, o llanamente, como nunca se hablaron, pero esto no significa que aquellas cosas de las que no se hablaba o no se mencionaban de ese modo no existieran. Siempre en este planeta, como en cualquier ámbito donde las leyes se expresan de un determinado modo, existe una franja de conciencia, un campo de energía que se puede definir como natural y otro que se puede definir como supranatural. Del mismo modo que el ego y la personalidad son al alma lo mismo que la naturaleza es a la supranaturaleza, o que el alma es a la mónada. Siempre para que se exprese la energía en un nivel, necesita de un soporte en campos o en niveles o en planos o en dimensiones superiores. La supranaturaleza siempre fue el campo de energía, siempre fue el núcleo o el nivel de conciencia que dirigió y reguló los aspectos naturales, solo que la humanidad, en una etapa donde solamente podía concentrar su conciencia en los aspectos materiales, tomaba como el campo mayor, como lo supremo, como lo más elevado, a la naturaleza.
Y la naturaleza es como la personalidad del planeta. Eso es la naturaleza. Ciertamente que hay energías superiores que operan en ella, que hay entidades que operan en ella, que hay leyes que operan en ella, pero no nos olvidemos que hay fuerzas que la componen. Y esas fuerzas son fuerzas psíquicas y son fuerzas etérico-físicas. Quiere decir, la naturaleza es un campo de condición psicofísico. La supranaturaleza no es un campo de condición psicofísico, sino suprafísico, supramental. La supranaturaleza está exenta de las interferencias que los campos de fuerza que componen la naturaleza ofrecen. En la supranaturaleza existe una verdadera libertad para la energía. Existe una inteligencia genuina que sostiene y que expresa la energía. La supranaturaleza es un espejo donde no hay interferencias y se pueden captar los arquetipos planetarios para luego ser objetivamente irradiados, dispuestos, sostenidos en el campo que conocemos como natural. Nosotros usamos el término supranaturaleza para hacer referencia a la condición interna, subjetiva y más elevada del planeta que rige las condiciones naturales y materiales planetarias, la fase o la esfera psicofísica del planeta. La esfera psicofísica del planeta está muy deteriorada, esto lo sabemos todos. El campo mental planetario está interferido, sobrecargado de fuerzas psíquicas, el campo astral lo mismo. Las fuerzas involutivas tienen esa capa psíquica, su soporte principal. Continuamente tiene que ser regulado ese campo para que no exceda un cierto límite y la humanidad no esté en condiciones de llegar a término de la transición. Las jerarquías y las entidades que forman parte del funcionamiento de ese espectro de energía, de ese campo de energía que conocemos como supranaturaleza, están continuamente transmutando los excesos que harían que la condición natural del planeta hiciera absolutamente inhabitable e inoperable la vida de superficie. El término supranaturaleza no lo patentamos nosotros. Hay seres que están utilizando este término más o menos de este modo en distintos lugares del planeta, inspirados internamente, inspirados intuitivamente. No es un término común, pero no es un término exclusivo. Aquellos seres que empiezan a estar abiertos a los estímulos internos, empiezan a recibir de su propia supranaturaleza aquello que necesitan instalar en su propia naturaleza. Del mismo modo que el planeta tiene una fase natural y otra supranatural, nosotros también tenemos una franja de conciencia natural, que es la personalidad, que está directamente emparentada a las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza tiene un campo mental, la naturaleza tiene un campo astral o emocional, la naturaleza tiene un campo etérico-físico, y nosotros en el campo de la personalidad lo mismo. Ensayamos con leyes mentales, con leyes astrales y con leyes etérico-físicas. Y también tenemos una supranaturaleza, que está compuesta por nuestros núcleos internos, por aquellas 4 franjas de conciencia, esos 4 niveles donde nuestra vida interna está activa, desenvolviéndose y operando como un espejo para poder volcar hacia la naturaleza de la personalidad los estímulos, la asistencia y los arquetipos hacia los cuales nos tenemos que dirigir. Cuando un ser está abierto a su propia supranaturaleza, él está haciendo un trabajo planetario, porque él estimula la vida planetaria también a entrar en coligación con la supranaturaleza. Cada vez que un ser busca su esencia interna, él no solo se coliga, él no solo empieza a entrar en resonancia con su supranaturaleza, sino estimula de un modo más amplio, universal, global, ese proceso en todo el orbe. Por eso es tan importante el trabajo individual. El trabajo grupal es fundamental en estos tiempos. Y la cualidad del trabajo grupal se condiciona o se regula desde el trabajo individual. Lo que cada ser íntimamente, profundamente pueda lograr en relación a su esencia interna, a su conciencia interna, es de beneficio universal. El nivel no es sobrenatural, sino supranaturaleza más que nada. Lo que sí existe en términos sobre sería sobremente, que son los 2 niveles directos por arriba del mental subjetivo.
o del campo mental directamente. El campo intuitivo y el campo que se puede definir como espiritual, el nivel intuitivo y espiritual serían la sobremente. La supramente sería el campo monádico y el campo divino. Tenemos los niveles de la personalidad, la sobremente, que es el campo intuitivo, y el campo espiritual, y el campo monádico y el campo divino como supramente, los niveles supramentales. Una cosa es sobremente, que es lo que está por encima de la mente, y otra cosa es lo supramental, quiere decir la energía superior, superior. En cambio, sobre está definiendo una condición directa, en este caso. ¿Cómo planifica nuestra alma lo que hacemos después de desencarnar y en la encarnación siguiente? Nosotros en estas charlas hablamos mucho de la planificación que realiza nuestra conciencia interna para que al momento de que la energía reencarnante, el ego, disponga de los vehículos de la personalidad, pueda ser una herramienta en este campo de expresión, quiere decir en la vida tridimensional. Ahora, ¿cómo el alma planifica eso? Tiene distintos tipos de elementos a ser tenidos en cuenta. Primero, el alma tiene que tener en cuenta cómo asumió en esa encarnación que está en trámite o que se puede estar agotando, cómo asumió el ego, la energía reencarnante, el enviado del alma a la materia, la extensión del alma en la materia, cómo asumió lo que tenía que hacer en esa encarnación. Porque si el ego no asumió profundamente, si refractó, si no aceptó, lo que tiene que recomponer en términos de planificación el alma es otra cosa muy diferente a lo que debería poder hacer si el ego en la materia responde. Dependiendo el grado de respuesta del ego, dependiendo el grado de respuesta de los vehículos de la personalidad, hay matices que va a tener que replanificar o replantear el alma para la encarnación subsiguiente. Por eso se dice que en términos kármicos, los seres van dejando pendientes cosas de una encarnación para la otra. El alma planifica lo que va a hacer en cada encarnación por su relación directa con los grupos internos de almas. Según el grado de despertar que el alma tenga, tiene una comprensión y un poder de participación de la vida interna del planeta. En la vida planetaria hay necesidades que son absolutamente subjetivas. La observación de esas necesidades son subjetivas, escapan a la percepción sensoria, sensitiva del ego, de la personalidad. Y solamente el alma puede percibir esas necesidades. Según el grado de despertar, el alma puede estar más o menos cerca de la percepción de ciertas necesidades. Según el grado de despertar, está su grado o nivel de compromiso para asumir cuestiones para el plan evolutivo. Según la respuesta del ego en la materia, también. Según el ciclo, la etapa de la humanidad o del planeta, también. Entonces, es una gama muy vasta de cuestiones que el alma va a tener que tener en cuenta al momento de planificar esa encarnación subsiguiente, cuando el ego salga de la materia y cuando tenga que volver a ingresar a la materia. A esto también se le suma que en ciertas etapas evolutivas, cuando el ego sale de la materia, cuando desencarna, ya está en condiciones de recibir instrucción en los plazos interencarnatorios, quiere decir en las frecuencias que está fuera de la materia. El ego cuando está fuera del campo material, si ya tiene un cierto grado de despertar y adhesión interna, recibe instrucción entre los periodos interencarnatorios. Ahí también el alma va a ver cuál es la respuesta, cuál es la predisposición, cuál es el alcance. Cuando el ego sale de hacer una experiencia encarnatoria, él no sale como en la condición en la cual entró, ¿se entiende? Porque esa vivencia, por más que el ego no hubiera hecho grandes cosas, hubiera refractado, esa vivencia, ese sumergimiento en la materia, implica que al salir está viviendo un grado de transformación, va a ofrecer una condición diferente a aquella con la cual entró. El alma va a tener todo eso en cuenta. Lógico, no hace una estadística, no hace un análisis de mercado, no tiene consultores. El alma trabaja por sintonía con aspectos vibratorios y por sintonía con la actividad de ciertas leyes en los niveles internos. Ella va a entrar en sintonía, en frecuencia, con ciertos estímulos que van a pasarle, las jerarquías que van a pasarle, las entidades que operan en los grupos internos,
el aprendizaje que ella tiene que hacer de reconocimiento de energías, de expresión de ciertos patrones vibratorios, todo eso va a formar parte de lo que ella va a tener que tener en cuenta al momento de enviar nuevamente parte de su energía, colocar nuevamente parte de su energía, que es el ego, esa energía reencarnante, en la materia y volver a atender esos aspectos que todavía le restan para consumar el dominio de las leyes materiales. Porque el alma no solo, a partir de cierta etapa, sirve, sino que aunque esté intentando ampliar sus aspectos, los aspectos correspondientes a la ley de servicio, tiene que seguir consumando el aprendizaje de las leyes materiales. Hay personas que creen que cuando el alma está lo suficientemente madura o despierta, encarna solo para servir. Encarna para servir, pero el aprendizaje, el dominio de las leyes materiales sigue, solo que sigue en aspectos más elevados, más profundos. Mientras el alma está encarnando, el dominio de las leyes materiales sigue ahí para ser profundizado. Necesita profundizar eso. Aunque se lo retire antes, va a quedar un saldo positivo, porque el ego, por más que tenga un desempeño pésimo en la materia, al ser retirado de la materia, queda en un grado de obnubilación menor. Por más que haya sido retirado antes, porque su actitud, su desempeño fuera pésimo, siempre va a ser positivo para él ser retirado. A ver, el alma lo retira, aunque tenga un mal desempeño, lo está retirando por mal desempeño, precisamente para que no pase a ser negativo el proceso. Lo retira en un momento donde el alma puede preservar todavía las energías que tiene que colocar para esos procesos. El alma preserva siempre las energías, nunca derrocha energía. Los núcleos internos, alma, mónada, quiere decir la conciencia espiritual, la conciencia que responde internamente a las leyes espirituales, continuamente custodia la economía de la energía. El ahorro, la economía de energía es fundamental. Lo retira para que no se incurra a través de ese sostén en la materia de un derroche de energía. Y por más que hubiera refractado el ego, el saldo siempre es positivo, porque mínimamente aquella inversión en la materia, aunque con interferencias, aunque con involucramientos con las fuerzas psíquicas, siempre deja un saldo positivo para él. Incluso los seres que agotada la transición no van a ser vistos como rescatables y van a ser llevados a medios planetarios de condición más primitiva que esta, se van con un saldo positivo. Porque a donde van a tener una experiencia evolutiva inmensa. Siempre es positivo. Siempre, bajo leyes de evolución, es positivo el proceso. El comportamiento en la materia puede ser negativo, pero el saldo, al ser retirado de la materia, siempre, aunque sea mínimo, es positivo. Porque siempre es experiencia acumulada. Por eso, en los universos bajo leyes de expansión, nosotros solemos decir que el ser más refractario está condenado a evolucionar, no tiene otra cosa. Puede refractar miles de encarnaciones el ofrecimiento evolutivo, pero no puede evitar expandirse milímetros en cada encarnación. Y milímetro a milímetro termina retirándose de esa posición de rechazo. Eso pasa en todos los universos que están bajo leyes de expansión y en todos los universos que están bajo ley de karma. Porque si no, se correría el riesgo de estancar un universo. Si una partícula simplemente porque refracta una propuesta evolutiva, nada es capaz de moverla de esa posición. Cuando el ego ingresa a la materia, al ingresar a la materia, él está pasando por un tamiz purificatorio, en nombre del alma, pero está pasando por un tamiz purificatorio, refractando todas y cada una de las propuestas evolutivas y volviendo a salir de la materia sin haber aceptado prácticamente nada. Él no pudo evitar, como la serpiente al pasar entre las rocas, de quitarse un pedazo de piel que no le sirve. Tal vez no la sacó toda, la movió un poquito. Cuando vuelve a sumergirse, aunque refracte todo, vuelve a pasar entre las piedras, hasta que finalmente, después de 1000 veces que pasa entre las piedras, se termina sacando lo que no sirve. Cada vez que la energía se sumerge en la materia y pone en funcionamiento todo el aspecto psicofísico de la vida, no puede evitar que los procesos purificatorios y los procesos de estímulo y de ampliación la toquen. El hecho de que un ser se sumerja en la materia
es que un nuevo estímulo evolutivo la va a tocar. Al tocarla, deja una impronta vibratoria subjetiva. Aunque el ser haya rechazado todo, él no puede evitar eso. Como un ser que le puede tener fobia al agua, pero lo hacen pasar por un pasillo donde hay una ducha y no puede evitar mojarse, aunque él después insulte, aunque él después no pudo evitar mojarse. Aquí es lo mismo. Siempre el ser, cuando ingresa en la materia, es tocado por un impulso evolutivo. Se le ofrece un impulso evolutivo, lo toca, eso queda en él como una semilla latente, en algún momento va a despertar. Él, renegando de ese impulso, no puede evitar, aunque no lo sepa, llevarse esa semilla que en algún momento va a germinar. Pero no es la mónada la que está compulsivamente involucrada, ¿eh? El alma en ese momento está muy ligada a las fuerzas materiales porque está polarizada en el nivel mental superior, no está polarizada en el nivel intuitivo. Entonces está muy cerca del campo material. No está polarizada, concentrada su energía en el mental inferior, sino en el mental superior, pero está muy ligada a las fuerzas de la materia. La que está más ligada a ese proceso alimentándolo es el alma, aunque el alma no opera compulsivamente, sino su extensión. Ella no tiene gobierno, por no estar despierta, no tiene un gobierno claro de las energías que la representan en la materia, y esas energías suelen quedar, así, en esos intervalos interencarnatorios, suelen quedar demoradas en el plano astral y en el plano mental, y muchas veces no tiene una cercanía mayor al alma, porque el ego queda encapsulado en el plano astral, en el plano mental, y prácticamente de ahí vuelve a la materia, no en este caso en la transición, porque ya está cambiado todo el esquema interencarnatorio precisamente por esta selección monádica que involucra el final de la transición, el rescate y la evacuación planetarios, ¿no? La mónada está dormida atendiendo las energías que le corresponden, no puede atender otras. La que está más involucrada, la que está realmente involucrada en el proceso es el alma. Por eso se dice que cuando el alma empieza a despertar, porque el despertar monádico le estimula para eso, tiene que pasar por procesos donde nódulos magnéticos muy potentes que quedan insertados en el campo causal tienen que ser retirados, precisamente por ese involucramiento con la materia. En el núcleo causal no, pero en el campo energético, en el cuerpo causal, quedan especies de núcleos, como patrones enquistados electromagnéticos que son muy densos y que tienen que ser retirados precisamente por esa interacción que tiene la conciencia anímica con la materia en esas etapas. El alma es una herramienta de la mónada en el planeta. Y hay mónadas que han venido de otros medios planetarios, todas las mónadas vienen de distintos medios planetarios, y la expresión anímica que vuelcan es simplemente una fórmula energética para poder desempeñarse en el planeta. El alma no está condenada ni con mácula por cosa ninguna. Y esas son figuraciones religiosas en realidad. Cada vez que la mónada llega a un planeta, a un sistema solar diferente, tiene que tener una expresión, en caso de que sea una mónada que esté operando ya con ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, una mónada que pertenece o está formando parte del reino humano, porque si estamos hablando del reino animal, opera con un alma grupo, no con un alma individualizada. Una mónada llega a un planeta para hacer una experiencia evolutiva y ella necesita adaptar su energía a las condiciones del planeta. El planeta está hecho prácticamente a su medida, pero ella necesita una herramienta de interacción, una herramienta de inflexión. Entonces, ¿qué hace? Las leyes planetarias y solares de ese campo de energía le permiten conformar un alma a la medida de la interacción planetaria que tiene que vivir. El alma es una herramienta sobreacondicionada, sobreadaptada, solo sirve para ese planeta. Mientras que la mónada puede adaptar su energía a distintos planetas porque esos planetas tienen las condiciones que ella requiere evolutivamente, en el caso del alma, que es la herramienta de la mónada, solo sirve en esa condición para un determinado planeta. Por eso, el desplazamiento de la energía de la conciencia se da con el traje de luz o con el campo monádico, pero nunca con el alma, porque el alma no tiene la capacidad, no está preparada arquetípicamente para poder adaptar su frecuencia vibratoria en distintos campos planetarios. La mónada llega a dominar las leyes que se le ofrecieron hasta ese momento suficientemente. La mónada tiene que aprender a sintonizar, a frecuenciar y aplicar energías. Ese es su trabajo. Entonces, en cada etapa, cósmicamente, la jerarquía la habilita
la lleva a entrar en frecuencia en relación con ciertos campos de energía, con ciertos patrones vibratorios, con determinados aspectos de las leyes cósmico-monádicas. Cuando la mónada puede suficientemente operar con esas frecuencias vibratorias, con esos aspectos energéticos de las leyes monádicas, de las leyes del campo monádico cósmico, se le ofrece un voltaje superior de ese aprendizaje. Se le ofrece un voltaje superior de leyes también cósmico-monádicas o monádico-cósmicas. Después empieza a operar con influencias de leyes todavía más elevadas. Entonces la mónada lo que va haciendo es dominando patrones vibratorios, energéticos, aspectos de las leyes de su propio nivel. Y eso involucra aprender a sintonizar con entidades, con jerarquías, con conciencias, con energías que ofrecen a la mónada características muy particulares en términos vibratorios y energéticos. Ella tiene que aprender a sintonizarlos, tiene que aprender a aplicarlos. Aplicarlos es transferirlos a los niveles inframonádicos. Aplicarlos es ofrecerlos como energía a la vida planetaria. Una parte lo ofrece y lo irradia a la vida planetaria, otra parte desciende por el canal monádico y pasa a ser el alimento, el fluido energético que va a tomar el alma, y según la cualidad de ese fluido es un estímulo de despertar para el alma. Por el canal monádico el alma es tocada por la energía de la mónada, y según el nivel de despertar de la mónada, ese fluido energético, esa energía que desciende tiene una cualidad, una condición. El alma responde a esos estímulos. Cuando responde es capaz de hacer experiencias mediante el ego en la materia, también con una condición más amplia, más profunda. Es toda una cadena de transmisión. Más la mónada logra trabajar con aspectos más profundos de las leyes monádico-cósmicas, más se amplía, más se estimula el alma más se amplía y voltajes más elevados y estables de energía ofrece para la experiencia del ego en la materia. Entonces, más se amplía nuestra conciencia interna, más amplios estamos nosotros aquí. Para que un ser en este plano pueda tener una capacidad subjetiva profunda y estable, quiere decir que su conciencia interna está en un grado de despertar suficientemente elevado, ampliado. Hay seres que pueden tener una conciencia interna lo suficientemente ampliada, pero por algunos motivos propios del aprendizaje kármico la personalidad está refractaria. En seres que pueden tener una condición de despertar interior similar, los comportamientos y el patrón estable de conducta en estos planos puede ser muy diferente. En uno puede ser estable, en otro puede estar totalmente desajustado. ¿Cuál es la opción para los seres que tenemos más dificultades intuitivas y nos cuesta percibir qué hacer? ¿Son mayores los riesgos de desvíos del camino? Esto de dificultades intuitivas hay que tomarlo con pinzas, porque hay personas que, por ejemplo, tienen un grado de intuición ya en funcionamiento y ni siquiera lo perciben, porque no tienen necesidad en esa etapa de comprender cuándo están funcionando intuitivamente. O sea, la intuición no viene haciendo bombo, viene con platillos, con una pancarta, mandando heraldos, dice, ahí viene un movimiento intuitivo, ahora ustedes van a vivir algo intuitivo. La intuición es una energía sintética, económica, profunda, estable. Es como un arquero que conoce perfectamente hacia dónde tiene que ir la flecha. No lo desvía ni el viento, ni la oscuridad, ni lo encandila el sol. La flecha va al centro, al blanco. La intuición es así una cosa directa, profunda. El blanco, que somos nosotros, quiere decir los destinatarios de esa flecha, del estímulo intuitivo, no siempre tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. A veces los seres así, espontáneamente, hacen algo que es correcto y creen que en ese momento estaban más o menos en un buen día y por eso les salió bien. Y en realidad, sin saberlo, estaban respondiendo a un estímulo intuitivo que de un modo preciso, simple, los hizo tomar la determinación o sostener la actitud o dar los pasos adecuados. Comprender cuando un ser está ya viviendo lo que vive a partir de un estímulo intuitivo forma parte de una etapa del aprendizaje, pero no de todo el proceso intuitivo en sí, no de toda la preparación intuitiva de un ser. Para que un ser empiece a comprender y esté lúcido cada vez que opera la intuición, él ya tiene que tener un grado de despertar. Tiene que tener un entrenamiento que la misma intuición le ofreció.
Se aprende a determinar, a discernir, a percibir la diferencia entre la aplicación de aquello que ya está instalado en su psiquis de modo práctico, en el manejo práctico de lo que tiene instalado en su psiquis, en su conciencia mental, en su conciencia emocional, de aquello que forma parte del estímulo interno, que forma parte de la asistencia interior. Pero en ciertas etapas, insistimos, esto no está claro. Si un ser, supongamos, quiere saber qué hacer, si todavía cree que no funciona intuitivamente, la persona dice, ¿cuál es la opción para los seres que tenemos más dificultades intuitivas? Que refuerce su búsqueda interna, que refuerce su búsqueda de alineación y de sintonía interior. Porque no puede hacer otra cosa. Cuando un ser ya está percibiendo que tiene algún tipo de dificultad, quiere decir que él está siendo preparado para trascenderla. Nadie percibe que tiene un tipo de dificultad si no está siendo preparado para trascenderla. Entonces, cuando un ser percibe que hay algo ahí que no está pudiendo hacer, sepa que está siendo muy asistido para superar eso. El único modo en que un ser puede prepararse para superar las dificultades intuitivas es buscando acercarse más a la fuente que ofrece lo que ofrece a través de la intuición. La intuición no puede ser entrenada, como quien va a un gimnasio y entrena los músculos, porque la intuición es un mecanismo interno, es un estado de conciencia interior, es energía interna que se vuelca con una condición, cualidad, con un fin determinado. Nosotros no podemos hacer nada acá en ese sentido, pero sí podemos tomar la actitud, sostenernos en esa actitud de buscar sintonía interna. ¿Qué hacemos? Le facilitamos a la vida interna que nuestro espejo de conciencia esté orientado hacia esa luz interior. Cuanto más seamos capaces de orientar nuestro espejo externo hacia la vida interna, más facilitamos ese intercambio interno-externo. Y ese intercambio siempre se va a dar a través de la intuición, porque es la herramienta interior, no hay otra. El núcleo de conciencia intuitivo, el campo de conciencia intuitivo, es la faja vibratoria que está arquetípicamente preparada para operar como herramienta de transferencia de los estímulos internos a la personalidad, al ego. Si un ser está con aspiración, con vocación interna, buscando sintonía y alineación, él está favoreciendo que la intuición no está favoreciendo que todo aquello que la voluntad interna busque ofrecerle encuentre facilidades. Y si son mayores los riesgos de desvío en el camino, no son mayores. Porque un ser, aunque todavía no esté funcionando intuitivamente, él tiene que estar consciente de que tiene que aplicar de un modo positivo todo lo que aprendió. Si ya estuviera funcionando de modo intuitivo, sostenidamente, sería una cosa, pero si no es así, él tiene que aplicarse como conciencia, esforzarse como conciencia, donarse como conciencia a operar positivamente en la materia. Es su responsabilidad la actitud positiva, una actitud correcta en la materia, positiva, buscando ser siempre lo mejor. No importa si todavía funciona o no intuitivamente, pero todo lo que él aprendió de positivo tiene que esforzarse para volcarlo, para aplicarlo. El desvío está dado por la identificación del ser con las fuerzas de la materia. Pero antes de desviarse, la energía siempre le ofrece hacer las cosas positivamente. Miré los libros de la biblioteca y mi consulta es acerca de la importancia de poder tener presente tanta información. Me parece casi imposible y lo veo incompatible con mis limitaciones. Cada tanto pregunta de estas cosas. Nadie necesita tener el conocimiento ahí como un loro que se sabe el discurso. Nadie. Si la persona no se acuerda nombres, no se acuerda relaciones de energías, que no se haga problema. Cultive una actitud nada más. Si el ser ya comprendió qué es lo que la energía está estimulando en su conciencia, entonces comprendió que es una actitud lo que tiene que instalar. Después los mecanismos mentales, emocionales, psíquicos, eso puede o no llegar a tomar con el tiempo determinadas características o facilidades. Lo importante no es saber todo, porque es una locura. ¿Quién sabe todo? Eso es un rollo del consciente izquierdo, eso es ambición. Eso sí que es estar interferido. El ser tiene que estar abierto a modificar su actitud, su patrón de conducta,
aprender a estar atento, a mantenerse ofrecido a la vida interna. Si logra eso, con eso es suficiente. Lo demás se verá instalando cuando él instale esa actitud. Y en cada ser va a ser diferente, porque si un ser es de primer rayo, o de segundo, de tercero, de quinto, de cuarto, va a tener condiciones diferentes. Hay que ver qué tiene previsto la energía interna para cada uno. La energía interna, la conciencia interna de cada uno de nosotros tiene previsto para cada uno cuestiones diferentes. Hay seres que están preparados, arquetípicamente fueron preparados para tener ciertas condiciones y cualidades. Pero no olvidemos que todos y cada uno, en realidad, fuimos preparados para tener ciertas condiciones o cualidades. Lo importante es no buscar tener condiciones o cualidades que la energía no nos está ofreciendo. Un ser siempre tiene que tener claro que si él se mantiene en búsqueda de sintonía e instala una actitud genuina, aquello que esté realmente instalado en él, internamente y subjetivamente, él va a permitir que vaya aflorando. Aunque él no sepa qué es, eso va a aflorar. No necesita saber con anticipación cuál es aquel aporte que su conciencia va a hacer a ese universo, a la humanidad, a su grupo, a quien sea. El ser instalando una actitud abre una puerta para que la voluntad de la energía instale por intermedio de su conciencia ahí donde haga falta lo que fuera. También dicen, llama mucho la atención la diferencia en la profundidad de los tratamientos de los temas en las preguntas respecto a otras cosas que leí y escuché. Aquí hay una energía muy presente. Todos los lugares son diferentes. Entonces cada uno va a ser habilitado para percibir si el lugar donde está acorde a aquella etapa que está viviendo. Entonces, uno puede escribir esto, puede venir otra persona y poner todo lo contrario, porque no está en sintonía con lo que se está haciendo acá. Esto lo tomamos con pinzas. Insistimos, esto es porque la persona está en sintonía con esto. Lo que puede escribir deriva de la sintonía que pudo establecer. Pero alguien puede escribir todo lo contrario. Uno pone 50 personas, van a escribir 50 preguntas diferentes respecto a esto. Con respecto a los sueños, uno al hacer preguntas a su ser interior para que lo guíe, ¿cómo discernir cuando la respuesta es del bajo astral o del ser interior? Por la armonía, el equilibrio y el estado en que el ser queda. Cuando la energía es interna, sea que se nos ofrece en un sueño, que nos toca en un sueño, nos toca en vigilia, cuando la energía es interna, cuando la luz interna nos toca, nos armoniza, nos equilibra, nos sana, nos puede curar. Si es del bajo astral, el ser queda desequilibrado, inestable, con dudas, confundido o sumamente desbordado. La energía interna cuando nos toca no nos desborda. Los desbordes suelen ser producto del contacto con energías psíquicas. Hay seres que a veces tienen sueños psíquicos y al despertar quedan sumamente desbordados, incluso muy contentos. Pero esa efervescencia es como la del uvasal, ¿vieron? Que si uno no lo toma rápido desaparece. Es más o menos igual. Cuando en un sueño, o en vigilia, pero cuando en un sueño, porque la pregunta apunta al sueño, nos toca la energía interna, lo que queda es muy diferente a lo que nos ofrece la fuerza bruta del plano astral. Y respecto a la otra parte de la pregunta, que dice, habla del karma familiar. Si uno lo puede soltar o elegir su propio camino y destino. Si somos seres ilimitados, podemos cambiar nuestra personalidad o ya vinimos con un contrato preestablecido. Un ser puede soltar cualquier tipo de relación y va a tener asistencia para eso si internamente la etapa o el ciclo que sostenían esa relación se agotó. Si es un ser que ya está abierto, él va a percibir que esa etapa, ese ciclo se agotó, entonces va a poder cortar cualquier tipo de vínculo, familiar, amistoso, cultural, político, deportivo, cualquiera, económico, laboral. Cuando un ciclo, una etapa concluyen, el ser va a tener respaldo por la energía para eso.
Pero si no correspondiera y el ser quiere cortar eso para evitar el trabajo evolutivo que le corresponde, ahí se va a recargar kármicamente. Ahí no va a tener respaldo kármico. Y enseguida la ley de karma, si no es a lo largo de esa encarnación, para otra le va a dejar esa cuenta pendiente. Incluso si el alma de ese ser percibiera que es sumamente necesario que ese ser no pueda zafar de esa coyuntura, el alma tiene todo el amparo de la ley de karma para que la escenografía le impida romper ese vínculo. Enseguida la ley de karma le ofrece al alma todo el dispositivo psicofísico, toda la escenografía psicofísica necesaria para que no pueda romper con eso. Y el ser no va a poder salir de ahí. Si el alma considera que es absolutamente imprescindible que el ser haga una experiencia, sea familiar, sea del tipo que fuera, laboral, amistosa, la energía lo puede retener ahí hasta que cumpla con por lo menos el porcentaje más adecuado para eso. Y si somos seres ilimitados o podemos cambiar nuestra personalidad o ya vinimos con un contrato preestablecido, no hay forma, lo decíamos hace un rato, un ser no puede evitar ir transformándose de a poco. Entonces un ser ingresa a la materia precisamente para transformarse. No ingresa a la materia para otra cosa. El ser ingresa para transformarse. Cuando un ser ingresa a la materia, básicamente ingresa para aprender y dominar las leyes materiales. Cada vez que él da un paso en ese sentido, está mostrando que se transformó. El dominio de las leyes de un plano, cuando estamos en ese plano, está mostrando el grado de transformación que tenemos. Porque un ser, si no se transforma, no puede dominar una ley. La ley va a ofrecer un campo de energía lo suficientemente sólido que va a exigirnos a nosotros adaptarnos a eso. Va a exigirnos a nosotros modificar nuestra conciencia respecto a ese campo de energía. Vamos a tener que transformarnos, vamos a tener que expandirnos, vamos a tener que flexibilizarnos, entender de qué se trata ese intercambio propuesto por la energía en ese momento. Eso es transformación. Claro que existen pautas arquetípicas para todos los ciclos y etapas que nosotros vamos asumiendo y desenvolviendo, pero esto no significa que somos marionetas. Nosotros tenemos que hacer todo un trabajo que muchas veces involucra el otorgamiento por parte de la energía y de las leyes de intentar miles de formas de asumir una situación. Lo que sí ocurre es que las leyes tienen prevista que solo algunas de esas formas sean válidas para que la llave dé vuelta en las cerraduras. O sea, nos van a poner miles de llaves ahí, pero hasta que no demos con la adecuada no vamos a salir de una coyuntura. Por eso hasta que un ser no entiende de qué se trata, esto de estar bajo ley de karma, no va a poder salir de la ley de karma. Siempre va a estar evolucionando. Pero va a llegar un momento en que él va a tener que entender que para trascender la ley de karma y para poder ser regido por otra ley de condición superlativa, él va a tener que dar ciertos pasos. En el momento en que comprende eso, él está demostrando que se transformó lo suficiente como para comprender eso, aunque todavía no lo pueda asumir. La transformación, por más que sea mínima, siempre va a existir. El hecho de que un ser termine reconociendo que, bueno, la salida será otra porque por acá no es, está mostrando que ya se transformó. El hecho mismo de decir, la salida no está por acá, es transformación. A veces no hago aportes porque temo se tomen como una crítica. Pasé malas experiencias en ese sentido y se sale mal parado. Pienso entonces que es mejor que cada uno, aunque se equivoque, haga su experiencia y se eviten fricciones. En ciertas etapas esto puede ser correcto y en determinadas etapas puede ser incorrecto, porque un ser puede en ciertos momentos ser estimulado internamente para hacer un aporte a otro ser. Y el no aceptar ese estímulo interno porque piensa que lo van a tomar de un mal modo, entonces no termina cumpliendo con lo que su conciencia interna le está ofreciendo. Su conciencia interna lo estimula a hacer ese aporte porque aquel otro ser está en el momento justo para que alguien le haga aquel aporte. Porque la conciencia interna no estimula nunca a hacer algo que no esté siendo necesitado. Te estimula a asistir a una necesidad
del modo correcto. El ser, en ciertas etapas, puede necesitar esto de la prudencia de no decirle nada al otro, pero en determinados momentos ya puede estar siendo utilizado como herramienta de la energía para hacer aportes a otro. Lo importante es que él pudiera mantenerse neutro, quiere decir adherir a la condición de la energía. Porque ahí empieza a operar esta otra parte del aprendizaje. Cuando un ser pasa a ser herramienta de la energía en cuestiones como esa, si él no aprende a estar neutro, entonces interfiere la voluntad de la energía. Si le va a decir al otro, mira, tal cosa, pero él no puede estar neutro, y termina colocando la personalidad de un modo incisivo en lo que le está señalando al otro, aunque la voluntad de la energía sea otorgarle al otro aquella información, él está interfiriendo con esa intencionalidad. Mas si él realmente, de un modo lo suficientemente profundo, genuino, pudiera estar neutro y ofrecer aquello de un modo abierto y con suficiente intención de ofrecerle al otro el camino del esclarecimiento y la transformación, entonces el impacto en el otro sería diferente. Es muy importante cuál es la actitud al momento de hacer algo. Uno puede estar asistiendo a una necesidad del modo correcto o del modo incorrecto. Quiere decir, tuvo la capacidad de entender que había una necesidad para ser atendida, va e intenta atender la necesidad, pero luego no puede sostenerse en la actitud correcta. Y esto es muy, muy importante de entender, porque a veces nos quedamos a mitad de camino. Muchos seres ya están en condiciones de percibir necesidades, pero no tienen la capacidad de tener la actitud correcta al momento de asistirlas. Eso debilita la capacidad de atenderlas. ¿Puede el tipo de vida en Uxim parar el diálogo interno de la mente? La mente racional no se rinde muy fácilmente. Los estímulos que el ser puede vivir para eso aquí son muy grandes, pero si no entiende de qué se trata, aquí puede empeorar la cosa. Porque cuando hay mucho caudal de energía disponible, según la actitud del ser, va a utilizar esa energía para que los aspectos negativos se acrecienten y no los positivos. Aquí la energía que opera en este lugar, subjetivamente, silenciosamente, es muy potente. Pero si el ser no puede tener la actitud adecuada al momento de trabajar aquello que todavía tiene que pulir, todos esos aspectos se van a agigantar. Sí, la energía aquí es muy potente y está disponible para eso, pero el ser tiene que tener la capacidad de estar a la altura de esa energía. Si no se pone a la altura de esa energía, las espinitas que tiene van a terminar siendo púas gigantes. Hay que ver si el ser cree o percibe que este puede ser un lugar que beneficie la elevación de su campo mental, el silenciamiento de su mente, pero al momento de estar en el lugar, él no pone realmente la actitud para que la mente se eleve, para encontrar en él realmente un orientador en la elevación de la mente, entonces la mente se le va a disparar alimentada por un caudal de energía potente. Porque nosotros tenemos que aprender a ofrecerle el camino a la mente. Nosotros somos ego, la mente es mente. Nosotros somos ego, el cuerpo emocional es cuerpo emocional. Nosotros somos ego y el cuerpo etérico físico es un cuerpo etérico físico. Sin identificarnos con esa mente, ofrecerle el camino superior. Pero si al momento de estar en un lugar donde la energía es muy potente, en vez de despegarnos de eso, de desidentificarnos con el funcionamiento psíquico, nos identificamos, lo que vamos a vivir es una experiencia de desborde aún mayor. ¿De qué se trata la desactivación gradual del circuito de chakras y el despertar de nuevos centros energéticos en el hombre? Se trata de un reflejo en el circuito energético de la nueva polaridad planetaria que está despertando. En el planeta está activa ya la polaridad femenina. El circuito de chakras era el reflejo energético en el hombre del polo anterior, extrospectivo, de exteriorización masculino. Para que los seres puedan funcionar energéticamente, en empatía con esta nueva energía que se está despertando en el planeta,
Los seres más abiertos y receptivos están haciendo una mudanza en su circuito de energía. Cuanto más abierto a sus núcleos internos está un ser y más acepta la nueva condición del planeta, más activa en él la transición del circuito de chakras para el circuito del consciente derecho. El ser pasa a reflejar en su propio circuito de energías lo que está ocurriendo en el circuito general del planeta. La ley de karma, el polo masculino extrospectivo, chakras, la ley evolutiva superior, la energía femenina, introspectiva, consciente derecho. Si un ser está muy identificado con las energías del ciclo anterior, está necesitando, obviamente, seguir haciendo experiencias y confirma que él está regido por los chakras. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta transición decíamos hoy que están activas las dos energías todavía. Entonces, si un ser está abierto, lo viejo funciona en base a lo viejo. Si un ser está abierto a lo nuevo, gradualmente se va transformando y su circuito de energías empieza a reflejar esta nueva actividad polar y energética del planeta. Según con qué un ser está adhiriendo, con qué se identifica, a qué se entrega, a qué está dispuesto a recibir, es cómo su circuito de energías va reflejando esa condición. El circuito de energía de un ser podría ser visto como la señal o el símbolo inconfundible, inalterable. No puede ser contaminado por nada como símbolo, porque representa la condición de la conciencia ese ser. Cuando las jerarquías ven un ser, lo ven en términos de energía. Cuando la jerarquía observa un ser, él está viendo todo lo que él es en términos de energía. No mira su DNI, como decimos siempre, no mira su color de pelo, su edad, su sexo, nada de eso. Lo que observa la jerarquía es la condición energética del ser. En el marco de la condición energética del ser, el despertar del consciente derecho automáticamente para la jerarquía es una lectura del nivel de conciencia de ese ser. Y también por el contrario, si para ese ser todavía el ciclo viejo y las antiguas energías son lo que lo atraen, a ojos de la jerarquía ocurre lo mismo. La jerarquía va a estar viendo que ahí los chakras están muy activos, que el ser todavía está identificado con otros aspectos de una polaridad que se está desactivando. Entonces, la jerarquía hace una lectura energética de la conciencia del ser. Por eso, el rescate y la evacuación se basan precisamente en la percepción que tiene la jerarquía de lo que los seres son energéticamente, vibratoriamente. Un ser puede mentir, teatralizar, puede engañarse y engañar en este plano, pero internamente su energía denuncia siempre lo que es. Muchas gracias.